Hola mis queridos amigos, gracias por estar allí una vez más. Gracias por escucharnos por radio, gracias por vernos en video en nuestro canal de YouTube. Estamos en el programa número 14, considerando este pequeño gran libro, el libro de Ruth en el Antiguo Testamento en la Biblia. Hemos hecho todo un desarrollo, toda una lectura con explicaciones y en el último programa, en el último video, estamos allí avanzando casi hacia el final del libro, hacia el final del capítulo 4. ¡Qué día inolvidable aquel! Si no sabe a qué me refiero, usted tiene que leer capítulo 4 de Ruth, por lo menos, y mirar el video anterior. ¡Qué día inolvidable aquel! El caballero redentor de Belén, Booz, se hizo cargo de la redención de Ruth y de la redención de las propiedades de su parentela. 3 varones, Elimelech y sus 2 hijos varones que habían muerto en Moab. Él se hizo cargo de la redención, pero aquella mañana había un pariente más cercano con el derecho y el deber de redimir. Fue delante de los ancianos de la ciudad, en la puerta de la ciudad, y allí discutieron el asunto. Aquel pariente más cercano rehusó hacer la redención, hizo la ceremonia para rehusar. Usted puede escucharlo en el programa anterior, y entonces Booz estuvo en condiciones de ser el redentor. Dijo un pequeño gran discurso allí, delante de todos los testigos de su pueblo. Claro que sí, él dijo que se hacía cargo de redimir las propiedades de aquellos varones y se hacía cargo de tomar por esposa a Ruth la Moabita, mujer virtuosa. Él lo sabía muy bien y aún el pueblo de Belén de Judea lo sabía muy bien. Fue algo de regocijo para todo el pueblo porque la gente los conocía y la gente conocía a Ruth la Moabita, que hacía un tiempo había llegado y había trabajado tan esforzadamente en los campos. Allí estábamos aquel día, llegó el atardecer, seguramente prepararon el gran casamiento, sí, buena comida, y allí se regocijaron en el atardecer, las fiestas, la fiesta fue hermosa, disfrutaron, cantaron, bailaron entre familia. Fue algo maravilloso el día, la noche del casamiento. Y estábamos ahí, hubo redentor para la alegría de la familia y de los vecinos en Belén de Judea. Como les digo, el libro llega a un final feliz y abierto hacia el futuro. No solamente un futuro para la familia, sino también para Belén de Judea y para Israel y para la humanidad, porque desde ese mismo lugar, lo vamos a ver bien hoy y mañana, saldría el Redentor de la humanidad. Bien amigos, para reubicarnos en el tema, voy a volver a leer Ruth, capítulo 4, versículo 13 al 17. Leo, dice pues: Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de mayor valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David a su vez. He leído, mis amigos, Ruth, capítulo 4, versículo 13 al 17. Claro, luego de la ceremonia del casamiento, debe haber habido celebración familiar con los vecinos, como les decía recién. Buena comida, alegres canciones, ruedas de danzas familiares. Y finalmente Booz
hizo entrar a su casa a su amada Ruth. Apagadas las lámparas de aquella noche inolvidable, como mínimo todos esperaron casi un año el bebé que vendría, orando inclusive por la situación. Bueno, yo creo que fueron meses de trabajo hogareño en sano regocijo emocional y espiritual. A la vuelta del año volvieron las cosechas, pero ya Ruth no participaba porque estaba adelantado su embarazo. Es que Dios, Jehová, le concedió a Ruth y por supuesto a Booz que concibiese y diese a luz un hijito varón. Eso fue grandioso para Booz y para toda su casa. Mi querido, preste atención así en la lectura que hicimos. Preste atención en su Biblia, lea con cuidado, porque a partir del versículo 14, ahí comienzan a hablar las mujeres de la parentela y del vecindario, y le ponen por nombre el bebé, pero ahí, en ese momento, es el momento de la circuncisión del bebé. O sea, usted tiene que diferenciar. El versículo anterior habla del regocijo del casamiento, pasó casi un año más o menos, nació el bebé y a los 8 días circuncidaban al bebé. Tome nota, los judíos a los 8 días circuncidaban al niño varón y en ese momento le ponían el nombre. Era una fiesta muy alegre, como en otras oportunidades vemos y hasta el día de hoy lo hacen. Era una fiesta muy alegre. Le voy a dar una cita bíblica donde hay otro momento de circuncisión de un bebé y realmente hay mucha alegría. Años después, siglos después, en las cercanías, allí en los pueblos de Judea, nacía Juan el Bautista. Usted lo puede leer en Lucas capítulo 1. Y ahí estaban en la casa e iban a circuncidar al niño. Usted lo puede leer en Lucas desde versículos 57 en adelante. Su papá, el sacerdote Zacarías, había quedado mudo y las vecinas le iban a poner un nombre y la mamá dijo, no, se va a llamar Juan el bebé. Entonces dice, ¿cómo Juan? A ver, que el papá lo diga. El papá estaba mudo, le pasaron una tablita, escribió, su nombre será Juan, y al momento se soltó su lengua y alabó a Dios y fue gran fiesta familiar. Lo puedo leer allí en versículo 58, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ellos su misericordia, se regocijaron con ellos y al 8º día vinieron para circuncidar al niño. En aquel caso, en Lucas capítulo 1 le pusieron por nombre Juan. Pero volvemos a una fiesta de alegría similar, siglos atrás, en las cercanías, específicamente en Belén Efrata, en Belén de Judea, y aquí estamos en el momento de la circuncisión del hijo de Booz y Ruth. Fiesta hogareña, fiesta de alegría. Las vecinas decían, loado sea Jehová. Y vinieron y le adjudicaron a Booz 3 calificativos. Vieron cómo hablan las mujeres, las parientes y las vecinas. Ellas en su regocijo, recién lo leí, le adjudicaron a Booz 3 calificativos y cualidades preciosas realmente. Le dicen a Noemí y a Ruth, no te faltó pariente, le dicen a Noemí. En nuestra versión en castellano dice así, en hebreo es Goel. Gloria sea al Dios del pacto, al Dios de Israel, no te dejó sin redentor. El amable pariente cercano que pudo y quiso rescatarlas de la miseria y del desamparo. Sí, hice un pequeño librito por estos días, lo tengo aquí, que complementa todo este estudio y yo lo titulé Ruth y su encuentro con el caballero redentor. Claro que sí, gloria a Dios. Las parientes y vecinas de Noemí le decían, gloria a Dios, no te ha dejado sin redentor. Este amable caballero cercano que pudo y quiso
rescatarlas de la miseria y del desamparo. Número 1. Número 2, ellas también observaron y destacaron, lo declararon, de que él iba a ser el restaurador de tu alma, Noemí. Sí, recuerden que Noemí regresó de Moab amarga, Mará. Y claro, dejó allá en Moab las 3 tumbas de sus queridos, su esposo Elimelec y sus 2 hijos varones. Y llegó de regreso a Belén amarga, Mará. Ella se llamaba Noemí, mi dulzura. Entonces las vecinas le dijeron, este varón redentor será restaurador de tu alma. Sí, lo vuelvo a decir, el esposo y los 2 hijos de Noemí habían pasado de buena posición por malas decisiones a tiempos de decadencia y llegaron allá a muertes prematuras. Y el alma de Noemí se amargó, pero ser sostenida por la nuera que la amaba, me refiero a Ruth, respaldada por su buen pariente y llegar a ser casi abuela, nodriza de niño hermoso. Digo casi abuela porque al ser hijo de Ruth, el bebé era como casi abuela, nieto de ella, casi abuela era ella. Bien, con buen futuro bajo el brazo, con el niño en sus brazos, se sentía agraciada por Dios, apreciada por sus vecinas, y fue realmente restauración, sanidad para su alma. Además, número 3, dice, este varón será sustentador de tu vejez. En el lenguaje aquí habla un poco de vos y un poco del hijo, del hijito, y en el lenguaje se entrecruzan el pariente que las sostuvo, el Redentor, y el bebé que crecería en sus brazos, en su regazo, sobre sus piernas, entre buenas expectativas y buenas sendas. Porque al fin y al cabo todos irían envejeciendo, pero en medio ese niño iría creciendo, les sostendría y continuaría la historia. Sí, mis amigos, además un detalle, fue también la oportunidad de las vecinas para reivindicar sus errores y sus chismes. ¿Se acuerdan? Cuando se fueron deben haber hablado chismes de ellos. Cuando regresaron y vieron a Noemí amarga, también ahí hubo algunos chismes. Entonces, esta oportunidad, la circuncisión del bebé al 8º día, fue también la oportunidad de las vecinas para ir reivindicar sus errores y sus chismes, para valorar a Ruth la moabita, porque la recibieron, la valoraban, la apreciaban, y para aconsejar a Noemí. Claro, porque les está diciendo, le estaban diciendo que el hijito de Ruth y Booz iba para ser para ella de sumo valor, más que 7 hijos. Sí, porque siempre está presente ese lamento de los que ya no están y los 3 tumbas que dejé allá en Moab, y nosotros los argentinos a veces lamentamos las pérdidas. En las fiestas la abuela dice, pero ya no está fulano. Esa nota triste, esa nota gris. Pero las vecinas le dicen, no más. No se puede modificar el pasado. Tienes un presente maravilloso por la gracia de Dios. Este niño es una maravilla, es una gracia de Dios, y él es más valioso para ti que 7 hijos, olvidando a los 3 perdidos. 7 hijos. Así que, como si fuera poco además, y como para seguir alegrando la fiesta, Ruth se debe haber sentido agraciada de ser mencionada, apreciada y ubicada entre las ilustres mujeres de Judá. Porque las mujeres del lugar van mencionando a aquellas grandes mujeres y la ubican a Noemí y la ubican a Ruth entre las grandes mujeres.
qué alegría, qué valor que tienen las palabras de reconocimiento y las palabras de ánimo y las palabras de gratitud al Dios nuestro, mis amigos. Bien, a todo esto, enmarcado en aquellas inolvidables vivencias, las vecinas le pusieron el nombre al bebé. Y bueno, finalmente al papá y a la mamá les pareció bueno y adecuado y lo aceptaron. El bebé se llamó Obed. En el hebreo significa servidor, adorador. Y sin más detalles, la genealogía siguiente atestigua que así lo fue, porque la genealogía atestigua que fue un gran varón y fue, cuando creció, el papá de otro gran varón, Isaí, que a su vez fue el papá del rey David. O sea que le vino muy bien el nombre, las vecinas se lo pusieron, la mamá lo aceptó y finalmente el papá, Booz, lo aceptó. Se llamará Obed, adorador, servidor. Qué acertado nombre le pusieron. Recuerdan que los nombres anteriores habían sido presagios de cosas no muy buenas. Este es un nombre hermoso y la vida de Obed fue fructífera y hermosa. Bueno, mis amigos, el regocijo de Noemí debe haber sido indescriptible. No tenía palabras para expresar su gratitud por ser, bueno, abuela o casi abuela del bebé. Y sin dudas, desde aquel día tomó el lugar de mentora, es decir, discipuladora del niño. Ella había influenciado muy bien a Ruth y la había ganado para traerla al pueblo de Israel y al Dios de Israel. ¿Lo recuerda? Bueno, ahora tenía una nueva escuela y una nueva oportunidad. Discipular a ese niño pequeño. Desde aquel día tomó el lugar de mentora del niño, discipulándolo fielmente en la fe del gran Dios de Israel. Mis amigos, Obed, hoy lo sabemos, sería nada menos que papá de Isaí y abuelo del rey David. ¿Qué le parece? Una herencia familiar que depositaba en sus almas las más ricas bendiciones del Shaddai, el gran Dios de Israel. Otro detalle, Samuel, el escritor del libro, por su parte, no dejó pasar la oportunidad de documentar la genealogía familiar. Pues en la casa de Judá, esta no sería una familia más. Y les digo, la historia no es una historia cualquiera de una familia cualquiera. No. Tiene su centralidad en la genealogía de Booz, Obed, Isaí, el rey David y ahora nosotros sabemos el futuro Mesías de Israel. Avancemos, mis queridos, en Ruth 4, 18 al 22. Me quedan pocos minutos ahí, pero quiero darles una intro para finalmente mañana terminar con la genealogía, repasar versículos y momentos claves y ver la importancia que este pequeño librito tiene, recalcarlo, destacarlo, porque usted ya lo fue entendiendo, ¿verdad? Muy bien, entonces, en Belén de Judea, Redentor desde la casa de David, el escritor no solo quiso dejarnos aquella historia bonita, quiso además, como testigo, documentar, el escritor, Samuel, documentar aquella descendencia familiar y su genealogía hasta David. Mire, en aquellos días seguro llegó a apreciarlos después de que Dios le indicara ungir a aquel jovencito llamado David y ser testigo de que el Espíritu de Dios vino sobre él. Usted lo puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 10 al 13. En aquella oportunidad, Samuel fue a la casa de Isaí y los hizo pasar a los hijos porque Dios iba a ungir al que había elegido y finalmente fue el octavo, fue el rey David. Entonces, ese debe de haber sido el contacto con esta familia, la familia de Isaí y la familia de David, cuando Dios le indicó que lo ungiera, y este debe haber sido el momento que los conoció y entendió Samuel que de este jovencito
continuaría la línea hacia el Mesías. En aquellos días, usted lo puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 12, Isaí era muy ancianito. Él tenía 7 hijos, luego David era muy ancianito. Casi seguro que por aquellos tiempos Samuel debe haberse sentado con Isaí, tranquilo, o sea, en otra oportunidad, ¿no? Conociendo la casa y conociendo la voluntad de Dios, vino a tomar un café, unos mates argentinos, es una manera de decir, ¿no? Por aquellos días Samuel debe haberse sentado con Isaí, que ya era muy ancianito, recién se lo dije, y es probable que él le haya contado aquellas gratas páginas de la historia familiar para escribirlas en el libro de Ruth. Historia familiar que tenía unos 170 años atrás, ¿no? La historia de Ruth y la familia, a eso me refiero. ¿De dónde sacó? Esa es la gran pregunta. ¿De dónde sacó los datos de la historia el profeta Samuel? Bueno, se lo debe haber compartido Isaí en el registro familiar, en la tradición familiar, y Samuel escribió este pequeño gran libro. El tiempo se nos ha agotado por el día de hoy. Mañana vamos a repasar un poquito, leer la genealogía, comprender esto mejor, y que apuntaba a la genealogía desde Judá hasta David, y hoy sabemos que esa era la continuidad, la dinastía de David, la dinastía, el linaje del Redentor del mundo que nacería en ese mismo lugar. Entonces, los espero mañana. En la buena gracia de Dios terminaremos la consideración del libro de Ruth con la genealogía, con textos y declaraciones claves, y viendo que Dios provee redentor e incluso desde esa misma familia ha provisto el gran redentor para nuestras vidas también. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Los espero mañana. Dios les bendiga. Muchas gracias. Será hasta mañana. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Si le ha parecido interesante este estudio sobre el libro de Ruth, le informamos que puede adquirir el libro Ruth y su encuentro con el Caballero Redentor, que complementa el estudio que brindamos por radio y videos. El libro está disponible en amazon.com, tanto en papel como en formato digital Kindle. Pero si usted vive en Argentina, para adquirirlo puede contactarse al WhatsApp más 54 911 4417 48 42. Muchas gracias. Les saludamos con la gracia del Señor y los esperamos en nuestro próximo encuentro.